Plutarco fue un historiador, filósofo y moralista griego. Entre uno de sus escritos, él dijo alguna vez acerca de los cretenses que ellos tenían una estrategia para enfrentar a sus enemigos. Ellos dejaban a un lado sus diferencias. Era gente que tenía mucha diferencia entre sí, mucha diferencia de pensamientos, como todo ser humano lo tiene. Pero a la hora de enfrentar a su enemigo unían fuerzas y dejaban a un lado todas sus diferencias. Este pensamiento de los cretenses ha dado lugar a una palabra que, aunque no es muy usada en nuestros tiempos, el pensamiento sigue vigente y esta palabra muestra que está muy vigente para todos nosotros. Y es la palabra sincretismo. La palabra sincretismo viene de tres términos. Uno es sin, que significa con, la palabra kriti, que viene de cretense, y la palabra ismo, que significa doctrina. Literalmente, sincretismo significa con la doctrina de los cretenses. De allí viene un pensamiento que es muy común para nosotros, que la unión hace la fuerza. Verdaderamente es así. En muchos aspectos la unión hace la fuerza, sin embargo debemos tener en claro que hay cosas y fuerzas con las que nunca nos debemos unir. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 4, que Dios separó la luz de las tinieblas. Es importante tener en claro que o estamos de un lado o estamos del otro, pero debemos saber que Dios, y solo Dios, puede librarnos de todos nuestros enemigos. Hoy quiero leerte un pasaje en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33 al 39. Si tienes Biblia, es muy bueno que la abras. Luego voy a leerte otros versículos a modo de contexto, pero quiero que sentar un pensamiento con estos versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33 al 39. Dice la palabra de Dios: temían a Dios y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Dice, con los cuales Dios había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas al Señor que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste, dice, haréis sacrificios. Dice, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis, siempre de poneros por obra, y no temeréis dioses ajenos, ni olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas al Señor vuestro Dios, dice, temed, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Toda mezcla altera la pureza. Si tienes agua pura y tienes, por ejemplo, jugo de naranja puro, exprimido, y lo mezclas, ese jugo de naranja ya no será puro. Su pureza habrá sido alterada. También el agua no será pura. Su pureza habrá sido alterada. Cuando los españoles llegaron a América, Cristóbal Colón y su gente llegaron acá, se encontraron con habitantes de nuestras tierras que tenían su cultura propia, de acuerdo a las naciones dentro de América. Y también los españoles tenían su cultura. Cuando ellos colonizaron esta tierra, lo que se produjo es lo que los historiadores llaman sabiamente o acertadamente una cultura híbrida. ¿Por qué? Porque ellos, si bien colonizaron, no pudieron implantar al 100% su cultura. No pudieron establecer la cultura de ellos en estas tierras. Ni tampoco fueron absorbidos al 100% por la cultura de la gente de América Latina. Lo que sucedió es que se produjo una mezcla de culturas. ¿Y por qué llaman una cultura híbrida? Porque un híbrido es un ejemplar que ha nacido de la cruza de dos especies. Por ejemplo, una mula es el resultado de la cruza de un caballo con una burra, y entonces nace una mula. Es un híbrido. Hasta donde yo sé, la mayoría de los híbridos no puede reproducirse. Creo que hay algunos que sí, tal vez alguno que ve este mensaje sabe más que yo. Lo cierto es que un híbrido es incapaz de reproducir
lo que fueron sus progenitores. Y te estoy diciendo todo esto para meterte en el contexto del pasaje que acabamos de leer. Porque el pueblo de Israel, más concretamente esta parte del pueblo de Israel, los samaritanos. Israel, en esta época que estamos viendo este pasaje, estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, que siguió llamándose Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. El reino del norte, del cual estamos hablando en este pasaje, iba a ser invadido. Dios iba a permitir un cautiverio, iba a ser invadido por el imperio asirio. Los asirios iban a conquistar esta tierra. Y los asirios no solo iban a conquistarla, iban a llevar cautivos gente de esta tierra, pero también iban a colonizar esta tierra. Dice el versículo 6, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y dice el versículo 24, y el rey de Asiria, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Ama, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus tierras. Lo que hizo fue traer gente allí. Sí, ellos se llevaban habitualmente a los más rebeldes, pero traían gente allí y colonizaban ese lugar. Dios había permitido también que esto sucediera, porque si bien Dios había permitido un juicio sobre los samaritanos, sobre el reino del norte, había permitido que Asiria se levantara para tratar con el pecado del reino de Israel. Sí, Dios también tuvo misericordia y permitió que un remanente quedara allí. No fueron todos transportados, quedó gente en aquel lugar. Ahora, el gran problema es que esa gente que quedó allí comenzó a mezclarse con la gente que los asirios había traído a ese lugar para colonizar ese lugar. El resultado fue que ellos desobedecieron a Dios, porque Dios les había mandado que ellos no debían mezclarse con las naciones, no debían dar sus hijas a hombres de otras naciones, ni los hijos de ellos debían tomar mujeres de otras naciones, porque Dios dijo que iban a inclinar el corazón de los hijos de Israel tras los dioses o ante los dioses de esas naciones. Pero ellos se mezclaron y esto dio lugar a una cultura híbrida, porque ellos fueron incapaces de reproducir lo que fueron como pueblo de Dios alguna vez. Y aunque esto les dio cierta paz durante un tiempo. ¿Por qué? Porque esta gente que los estaba colonizando, sí, los iba a subyugar como esclavos, pero al emparentarse con ellos, al unirse con ellos, ellos pensaron que iban a estar mejor y en cierto modo obtuvieron cierta paz, pero esto desagradó a Dios. El versículo 25, inmediatamente del que leímos último, dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo al Señor, envió Dios contra ellos leones que los mataban. Y tuvieron un gran problema. Sí, porque ellos, para no ser subyugados como esclavos por los asirios, comenzaron a emparentar, se mezclaron, permitieron ese sincretismo y obtuvieron ciertos resultados, pero Dios comenzó a enviar leones, un problema que no podían resolver, porque estos leones los mataban. Este es un gran problema que a veces tenemos nosotros, como hijos de Dios, que por temor de enfrentar ciertas situaciones, comenzamos a utilizar métodos que no son de Dios, formas que no son de Dios. Hay hijos de Dios que, no pudiendo resolver problemas en lo económico, roban o hacen cosas que no agradan a Dios en lo económico, defraudan. Hay personas que, no pudiendo resolver sus problemas matrimoniales, adoptan formas del mundo y optan por la separación, por el divorcio. Gente que utiliza la violencia para hacer cosas que no han podido resolver de acuerdo a lo que a Dios le agrada, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces comenzamos a tomar formas y cosas, nos adaptamos a la cultura del mundo y permitimos un sincretismo en nuestra vida que muchas veces viene a ser mortal. Dice que aparecieron leones. La Biblia dice que debemos tener cuidado de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Aún hoy nos aparecen de algún modo esos leones, ¿no es cierto?, por así decirlo, y no sabemos cómo resolverlo. Y el problema es que hay cosas que se han ido mezclando en nuestra vida y entonces somos incapaces de reproducir lo que debemos reproducir
como pueblo de Dios. ¿Cómo no caer en esta trampa? Ellos cayeron en la trampa del sincretismo. ¿Cómo no caer nosotros en esta trampa del sincretismo? Vamos a ver algunos textos que nos dan una pauta de cómo cuidarnos de caer en esta trampa. Lo primero es no dejarnos influenciar por las cosas del mundo que nos rodea. Es que dice el versículo 24 que acabamos de leer, dice que el rey de Sirio trajo gente allí y habitaron en las ciudades de los samaritanos. Ahora, ellos, en lugar de influenciar a esta gente, en lugar de bendecir a esta gente, en lugar de predicarle del Dios de ellos a esta gente, se dejaron influenciar. Todo lo que no dominas termina dominándote. En el lugar donde te encuentras, estamos llamados a dominar situaciones y a no dejarnos dominar. Por ejemplo, el propósito de los barcos está en el mar. El barco debe dominar las circunstancias del mar. Porque su propósito está en navegar por allí, por el mar. Pero en el mismo momento que el agua se le mete al barco, en ese momento ya deja de dominar al mar. Y el mar comienza a dominarlo a él. Y el barco, ¿qué termina sucediendo? Termina hundiéndose. Es por eso que en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 16, el Señor dijo de sus discípulos, dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y esta es la realidad de cada uno de nosotros. Estamos en este mar llamado mundo. Estamos como barcos. Nuestro propósito está aquí. ¿Por qué Dios dejó a esa gente allí? ¿Por qué Dios dejó a ese remanente allí, bajo el imperio asirio? Porque los dejó con un propósito. Y el propósito era dominar las situaciones. Ellos debían afectar a los samaritanos, pero el resultado fue que los samaritanos los afectaron a ellos. El rey de Siria trajo gente de allí, del país, que repoblaron la tierra. Y ellos lo hacían con un propósito. Ellos se llevaban a los rebeldes y dejaban gente allí. Y justamente con ese propósito la dejaban, con el propósito que se mezclaran con la gente que habían dejado. De este modo, al mezclarse con la gente de Israel, esta gente de Israel se volvía más manejable para el imperio asirio. Y además, lo que hacían esta gente que venía de afuera era, de algún modo, manipular el corazón de los hijos de Israel para que fueran leales al dominio del imperio asirio. Para Dios, el fin nunca justifica los medios. Una de las trampas más grandes en la que muchos caen en estos tiempos también, principalmente estos tiempos, es cristianizar métodos del mundo, formas del mundo, música del mundo. No voy a hablarte absolutamente de ningún ritmo musical, pero hay cosas que han sido creadas abiertamente para elevar el pecado, para exaltar el pecado. Pero nosotros tenemos la costumbre de cristianizar todo. Métodos, música, métodos de predicación. Debemos tener muchísimo cuidado, porque jamás vamos a afectar el mundo mezclándonos con las cosas del mundo. Todo lo contrario. Cada vez que el mundo se mete en nuestra vida, terminamos siendo más manejables por el enemigo y terminamos siendo más leales a su dominio. La segunda cosa que necesitamos para no caer en la trampa del sincretismo, de la que debemos cuidarnos, es de la falta de discernimiento. Los versículos 27 al 29, en el capítulo 17, nos dicen lo siguiente. Y el rey de Asiria mandó, cuando vio que los leones aparecían allí para matar a la gente del lugar, dice que el rey de Siria, fíjate cómo solucionó este problema, mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios de su país. Dice, mira, hemos traído sacerdotes de Israel, pero se han levantado leones. Mandá sacerdotes que le enseñen la ley de ese país, la ley del Dios de ese país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Pero cada nación hizo sus dioses, dice, y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación, dice, en su ciudad donde habitaba. Todo lo que no conocemos, o mejor dicho, todo lo que conocemos, proviene de la interpretación de nuestros sentidos.
O sea, si sabes, por ejemplo, los colores, qué color es el rojo, qué color es el azul, qué color es el negro, el blanco, lo puedes interpretar porque lo has visto. Lo que palpamos, nosotros sabemos si es algo suave, áspero, porque lo tocamos con nuestra mano. Lo que saboreamos, ¿sí? Porque lo hemos probado. Ahora, los niños pequeños tienen los mismos sentidos, si son sanos, que una persona grande, los mismos sentidos, ¿sí? Pueden oír, pueden ver. La diferencia es que un niño no ha ejercitado esos sentidos de la misma manera que una persona adulta. Y entonces hay cosas que todavía no sabe cómo son. Por ejemplo, a un niño uno le dice, mira, no toques ahí porque te vas a quemar. Y el niño no sabe lo que es quemarse. Y entonces hasta que no toca el fuego y se quema, no experimenta eso. Y lo que tiene que hacer es comenzar a ejercitar los sentidos. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice que nosotros debemos ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Una cosa es haber nacido nuevo, haber tenido un encuentro con Dios. Y otra cosa es ir ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Notemos que el rey de Asiria, él percibió que el problema de los leones no era un problema natural, porque si no hubiera enviado a su ejército, a su gente armada a matar a los leones, no. Él entendió que era un problema espiritual. ¿Y qué hizo? Envió, dice, lleven a uno de los sacerdotes que hemos traído allá y que le enseñen a la gente que hemos llevado allí cómo temer al Dios de esa tierra. Que le enseñen los estatutos. La idea parecía buena para el pueblo de Israel que había quedado allí. Sin embargo, no era tan buena, porque Dios había permitido que esos sacerdotes fueran al cautiverio, por causa de que eran sacerdotes corruptos. Ellos mismos le habían enseñado cosas al pueblo de Israel que no debían hacer. Quemaban incienso en lugares altos, cuando Dios le había dicho que eso debía hacerse en el templo. Sacrificaban a los ídolos. Hacían cosas desagradables a los ojos de Dios. Y los sacerdotes mismos habían enseñado eso. Eran sacerdotes corruptos, pero fueron enviados allí, no por voluntad de Dios, sino por voluntad del rey de Asiria. El resultado fue que se produjo un sincretismo aún mayor, porque ese sacerdocio era corrupto. Charles Spurgeon dijo alguna vez, el discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Una de las razones principales por la que muchos caen en la trampa del sincretismo es por pensar que todo viene de Dios, cuando realmente no todo viene de Dios. Hay gente que, por no tener los sentidos ejercitados, por no tener conocimiento de la palabra, reciben cualquier cosa como que es de Dios. Y entre medio te meten cada mentira. Hay gente que te abre la palabra de Dios, pero también te dice que tenés que tener un vaso de agua allí al lado de la mesita de luz. Que tenés que hacer esto o aquello. Cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y entonces comienzan a mezclar. Tenemos que entender que una verdad a media es una mentira. Y la única verdad absoluta es la palabra de Dios. La tercera cosa que necesitamos para evitar caer en la trampa del sincretismo, y con esto voy a terminar, es la falta de consagración a Dios. Debemos evitar esto, debemos tener cuidado con vivir una vida que no está consagrada a Dios. Versículo 32 al 33 dice el texto, temían a Dios, presta atención, temían a Dios, e hicieron del bajo pueblo sacerdote, ellos mismos se hicieron sus sacerdotes. Dice, de los lugares altos, que sacrificaban para ellos, no para Dios, sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Dios, dice otra vez, y honraban a sus dioses. ¿Cómo es esto? Temían a Dios y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían a Dios, pero honraban y sacrificaban a sus dioses. El enfoque de tu sacrificio determina el destino de tu consagración. Voy a repetir para que te quede bien fijo este pensamiento. El enfoque de tu sacrificio determina el destino de tu consagración. Un deportista se sacrifica comida, sacrifica horas de sueño, tal vez entrenamiento, su esfuerzo, por una razón, porque hay algo que él considera lo más importante, su objetivo, y entonces se ha de sacrificar por lo que él considera, es una consagración.
Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy en español. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. La única razón por la que esta gente temía a Dios era por los leones. Porque si no temían a Dios. Dice que temían a Dios. Porque habían leones. El rey de Asiria dijo, mira, hay un problema de los leones. Voy a mandar a sacerdotes para que le enseñen. Sabía que era un problema espiritual. Entonces temían a Dios. Porque se daban cuenta que naturalmente no podían enfrentar esta situación. Pero el problema es que no había una consagración total. Porque ellos, dice que sacrificaban a sus dioses. Y honraban a sus dioses. Y hoy exactamente sucede lo mismo. Hay mucha gente en la iglesia que está en la iglesia. Pero ¿cómo te das cuenta que no hay una consagración total? Han caído en la trampa del sincretismo, porque están en la iglesia, porque van tal vez todos los domingos, inclusive hasta un curso bíblico pueden hacer, pero ni honran a Dios, ni sacrifican para Él. Honran a sus dioses y sacrifican a sus dioses. Exactamente lo mismo que en esos tiempos. Porque lo que sacrifican, su tiempo, no lo sacrifican para Dios. Si les queda cómodo, van a la iglesia. Si no tienen nada que interrumpa sus planes familiares, van a la iglesia. Si no, si les sobra el tiempo, sirven a Dios. También lo honran a sus dioses, porque no se puede servir a dos señores, dijo el Señor. O servís a uno y aborreces al otro, o servís a este y aborreces al otro. Él lo dijo precisamente o específicamente acerca del dinero. Cuando estaban en el mundo iban a brujos, a curanderos, y le daban cuánta plata los brujos y curanderos le pedían. Cuando estaban en la droga se gastaban toda la plata en droga. Cuando estaban en el alcohol se gastaban toda la plata en alcohol. Sacrificaban. Aún hoy siguen sacrificando para tener buenos celulares, la mejor ropa posible. Y no estoy en contra de que tengas esas cosas. Pero donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y donde nosotros sacrificamos, se nota cuál es nuestro Dios. Así hay mucha gente que no ofrendan para Dios, que no diezman, que no le dan a Dios lo que es de Dios, que no sacrifican para Dios. Temen a Dios, pero honran y sacrifican a sus dioses. Quiero terminar con esto. Se ha dicho, si no puedes contra tu enemigo, únetele a él. Pero yo quiero dejarte otro pensamiento. Si no puedes contra tu enemigo, habrá veces que no podrás contra tu enemigo, pero nunca te le unes a él. Sé fiel a Dios. En el año 313, el emperador Galerio firmó un tratado, un edicto, que se llamaba el Edicto de Tolerancia. El Imperio Romano vio que la iglesia, cuanto más era perseguida, cuanta más persecución, tanto más se multiplicaban y tanto más predicaban el Evangelio. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa. Los perseguimos y más se multiplican, así que vamos a firmar este edicto de tolerancia. Y el Imperio Romano a partir de ahora va a tolerar todas las religiones con tal de que no se subleven contra el imperio. A muchos les pareció una buena idea que el Imperio Romano dejara de matar a los cristianos. Pero muy pronto, el emperador Constantino se autoproclamó líder de la iglesia, el primer papa. Y el emperador Constantino era un inconverso. Y lo que se produjo fue una mezcla. El cristianismo fue, entre comillas, la religión oficial del Imperio Romano. Lo demás, probablemente ya conoces la historia que llega hasta nuestros días. Cada vez que el enemigo quiere unirse, tiene un buen plan. Y es producir una cultura híbrida en tu vida, de modo tal de que nunca puedas reproducir lo que eres como hijo de Dios. La luz no tiene comunión con las tinieblas, por lo cual tienes que tener cuidado de no caer en la trampa del sincretismo. No te dejes influenciar por el mundo que te rodea. Ejercítate en el discernimiento del bien y del mal. Conságrate completamente a Dios, porque no existe un punto intermedio. O estás de un lado o estás del otro. Pero sé fiel a Dios y vive en el temor de Dios, porque la Biblia nos promete aquí que Dios nos librará de manos de todos nuestros enemigos. Quiero orar en este momento por tu vida, por tu salud. Algo Dios va a hacer. La palabra de Dios no volverá vacía. Señor, gracias por cada uno de los que está escuchando y viendo este mensaje. Yo envío tu palabra, Señor, donde quiera que esta palabra llegue. Señor, no es la palabra de hombres, es la palabra del Dios vivo y verdadero, y hará una obra.
En el nombre de Jesús lo creo. Y si lo cree aquel que la está recibiendo, milagros se producirán en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal, te llegarán así las notificaciones de los mensajes que subamos y te invito a que compartas esta palabra. No solo bendecirá tu vida, bendecirá la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. En el nombre de Jesús te bendigo grandemente. Dios te bendiga.